Hola, mi nombre es Nicolás Franklin y estoy en séptimo y esta es mi evidencia de actividad libre de sociales, bimestre 4. Este es un vídeo para Academia Homeschool. Hoy os voy a hablar de un tema bastante interesante que se llama las revoluciones burguesas, que fueron unas revoluciones, unos levantamientos de la gente después de las guerras napoleónicas. Entonces vamos a ver todos sus principios y de qué se trataban. Vamos al tema. Primero, como ya os podréis imaginar, necesitamos, para entender las revoluciones burguesas, necesitamos entender qué es la burguesía. Entonces vamos a eso. La burguesía fue una clase que salió en la Edad Media. Si vemos la estructura social de la Edad Media, más o menos es como una pirámide, ¿no? Donde arriba estaba el rey y el clero, ¿no? Las clases más altas, la iglesia y todo eso. En la segunda parte estaba toda la nobleza y en la tercera parte, en la base de la base de la pirámide, estaba pues todo el pueblo, los granjeros, los banqueros, los comerciantes y todos esos. Pues los banqueros y los comerciantes eran como la clase más rica de la clase baja, ¿no? Era como una especie de clase media. Esos eran la burguesía. Entonces, esa burguesía eran los que todos los comerciantes y la gente como más o menos importante a nivel local. Entonces, esta gente, a medida que fue pasando el tiempo y cuando llegó el Renacimiento, cuando llegó la era moderna, empezaron a ganar más poder. ¿Por qué? Todo empezó con la Revolución Francesa. Vamos a ver los antecedentes en general. Tenemos la Revolución Francesa, que aunque no es clasificada como una revolución burguesa, tiene todas las características de una revolución burguesa. Se levantan la clase media, la burguesía, liderando al pueblo que tiene hambre, que es pobre, ¿no? En una revolución contra las autoridades monárquicas. La Revolución Francesa es muy especial, ¿vale? Muy detallada y no la vamos a cubrir en este vídeo. Pero lo que sí os puedo decir que fue desde la Revolución Francesa que inspiró todos los movimientos en Europa. De las revoluciones burguesas, porque sin Revolución Francesa no hay revoluciones burguesas, ¿vale? Es muy importante la Revolución Francesa. Luego está el nacimiento de las ideas de la Ilustración, también es muy importante, porque sin las ideas de la Ilustración no podemos entender las revoluciones burguesas, porque la Ilustración fue un movimiento cultural y social pensativo, ¿no? De unas ideas que se les ocurrieron a los burgueses, ¿no? Se empezaron a preguntar, ¿y quién estableció que deberíamos tener un rey? ¿O que el rey era elegido por Dios? ¿No? Entonces empezaron a hacer esas ideas como tipo liberales. Ese fue el pensamiento característico de las revoluciones burguesas que se levantaban contra el absolutismo, que era todo lo contrario. El rey era elegido por Dios, era una monarquía hereditaria y todo el poder lo tenía concentrado el rey indiscutiblemente. Y luego está el Congreso de Viena, que quiero que lo veamos más a fondo. Os voy a explicar qué es el Congreso de Viena. Mirad, este señor aquí es una pintura de Napoleón Bonaparte. Algunos de vosotros os sonará este nombre. Este Napoleón había conquistado toda Europa, bueno, casi toda Europa, y había dominado Europa durante casi una década, más o menos desde el año 1800 hasta el 1815, un poco más de una década quizá. Entonces, Napoleón finalmente cayó, porque los ejércitos de la sexta coalición, o la séptima, no me acuerdo cuál era, finalmente lo derrotaron. Pero eso no es el punto. El punto es que después que Napoleón fuera derrotado, parecía que los ideales de la revolución habían sido extinguidos, porque si recordamos, aunque Napoleón se había hecho emperador, él de alguna manera estaba llevando las ideas de la revolución, ¿no? A otros países, ¿no? Y a otros imperios. Y a eso a los gobernantes absolutistas no les gustaba, porque Napoleón fue un general de la Revolución Francesa, si no lo creéis. Entonces, luego, los imperios austriacos, rusos, ingleses, alemanes, prusianos, incluso algunos había españoles, y la restauración del Reino de Francia
se reunieron en Viena para redibujar las fronteras de Europa a su gusto, para poder mantener su poder intacto por las ideas de la revolución. Pero claramente la gente se había quedado con las ganas de esa revolución, como que vieron, puede que la Revolución Francesa al final no triunfó del todo, pero ¿qué tal si sí hubiera triunfado? Entonces hubiéramos tenido más comida y más libertad. Y más libertad. ¿Y qué pasa si eso pasa en el país? Por ejemplo, en Austria o en Prusia o en Reino Unido o en Rusia, ¿no? Entonces eso fue lo que hizo la gente. Entonces, apoyados por dos ideologías que nacieron en este momento, el nacionalismo y el liberalismo. Las dos son un poco similares, por ejemplo, las dos toman las ideas de la Ilustración como base. Las dos dicen que que la gente tenía que tener más igualdad ante la ley, más derecho al voto para elegir a sus gobernantes y muchas más cosas que no las voy a explicar porque son muy detalladas y tenían unos puntos que eran totalmente lo contrario a lo que pensaban los monarcas europeos. Vamos a ver un poquito más a fondo el liberalismo y entonces el liberalismo no era un movimiento armado, pero sí podía hacer que salieran movimientos armados. Sin embargo, el nacionalismo podía hacer lo que fuera. El nacionalismo, ¿qué pasaba con el nacionalismo? Que el nacionalismo era muy similar al liberalismo, pero la diferencia era que el nacionalismo tenía las ideas del liberalismo y de la Ilustración, pero le daba un componente independentista. ¿Independentista de quién? Pues de los grandes imperios que los contenía. Un ejemplo es el nacionalismo serbio en 1914. ¿Qué pasaba con Serbia? Pues teníamos un imperio, o sea, hoy en día conocemos a Turquía como una república y bueno, muy bien, ¿no? Pero Turquía un día no era una república, sino que era un imperio, más o menos en 1914, que es el año que nos importa. Y también un poco antes. Entonces, Turquía controlaba, además de toda la actual Turquía, a los países de Grecia, Bulgaria, Serbia, Montenegro y bueno, y muchos más, ¿vale? Pero estos son los que nos compiten. Los que nos competen. Entonces, ¿qué pasó? Que el nacionalismo serbio, como corría esta corriente del nacionalismo, esta idea del nacionalismo en Europa, pues ¿qué pasó? Que los serbios se popularizó la idea de un pueblo, un estado. ¿No? Entonces, por ejemplo, los húngaros son un pueblo, ¿no? Son una raza, por decirlo así. Pues ellos deberían tener su propio estado. Ese era el orden de ideas del nacionalismo. Los austriacos, los alemanes, los españoles, ese era que tuvieron una identidad, ¿no? Esa era la idea del nacionalismo. Entonces los serbios hicieron lo mismo y se independizaron del Imperio Otomano junto con todas las otras naciones balcánicas. Los búlgaros, los griegos, los de Montenegro, ¿no? Y todos estos. Entonces luego Serbia, debido al nacionalismo serbio, quería unificar a todas las gentes serbias bajo un solo país que se llamaba la Gran Serbia, ¿no? Era un sueño de Serbia. Entonces, ¿qué pasaba? Que estaba este imperio, aquí que veis, que se llamaba el Imperio Austrohúngaro. ¿Por qué? Porque era una unión dinástica entre Austria y Hungría. Estos son los grupos lingüísticos, ¿no? Entonces, el imperio se llamaba el Imperio Austrohúngaro, pero todas estas gentes estaban dominadas por estas dos, que eran las más influyentes, Austria y Hungría, por eso se llamaba austrohúngaro. Pero pues habían un montón de serbios aquí y de bosnios, de croatas, de checos, de eslovacos, estos son polacos, estos son ucranos, vamos, e incluso italianos, ¿no? Dentro de este imperio. Entonces, este imperio que era un imperio multiétnico. ¿Y qué pasaba con estas etnias? Que estas etnias, con la idea del nacionalismo, decían, oye, pero entonces nosotros también deberíamos tener nuestro propio Estado. Y esto le venía muy mal al imperio. Entonces Serbia, que estaba por aquí, que es otro país aparte, quería unir todas las gentes serbias, los bosnios, los croatas, los eslovenos, ¿no? Los de Montenegro y todas las gentes serbias con la Gran Serbia. Entonces, este nacionalismo llevó a las revoluciones. Entonces, a través de Europa estallaron levantamientos contra los monarcas, contra los señores
por decirlo así, feudales, ¿no? Inspirados con los ideales de la Revolución Francesa, que antes habían sido expandidos y divulgados por la conquista napoleónica, tratando de conseguir o bien más igualdad social, ¿no? Porque, por ejemplo, revoluciones en el Imperio Austrohúngaro, pues los austriacos, digamos que se rebelan para tener mejores condiciones, ¿no? Pero, por ejemplo, los serbios, los bosnios o los croatas no se rebelaban por tener mejores condiciones, sino por independizarse. Estas revoluciones fueron justo después de las guerras napoleónicas de 1820 a 1845. Las guerras napoleónicas terminaron fue en 1815, solo 5 años después. Pero la mayoría de estas revoluciones de 1820 fueron aplastadas. Sin embargo, tendrían las consecuencias en el resto del mundo. Nada más y nada menos, por ejemplo, que en América. América era un continente dominado por las potencias europeas. España tenía la mayor parte del continente, ocupando países como México, parte de Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Chile, Perú, bueno, y un montón de países más que son la actual Hispanoamérica. Entonces, también estaba Portugal, que tenía Brasil, el Imperio Británico, que tenía lo que hoy conocemos como Estados Unidos, las 13 colonias, y también Canadá, y estaba Francia, que también tenía alguna parte de Canadá y Estados Unidos, además de la Guyana francesa. Entonces aquí no había ningún territorio americano independiente, pues lo de la Revolución Francesa, que ocurrió en Europa, y todas las revoluciones en Europa, junto con la idea de la Ilustración, el nacionalismo y todo esto, surgió primero, sobre todo, en los norteamericanos, de las 13 colonias, donde después de que los ingleses subieran los impuestos allí, ellos se rebelaron, los colonos británicos, y formaron su propio país. Y así nació Estados Unidos. Esto también influenció mucho en las independencias de los demás países, como por ejemplo Canadá y bueno, y toda Hispanoamérica. Entonces ahí las ideas del liberalismo también se cobraron las colonias americanas de, vamos, casi todos los imperios que las controlaban, ¿no? La más afectada, sobre todo, fue España, porque era la que más colonias tenía allí, y pues surgieron revoluciones por todo lado, ¿no? Entonces las ideas de la Ilustración viajaron a América y eso le afectó bastante a España. También tenemos que, debido a la idea del nacionalismo, grandes imperios se conformaron. Por ejemplo, en 1848, el sentimiento nacionalista italiano, porque Italia antes no era un país como tal, Italia antes estaba dividida, estaban los estados pontífices, los pontificios, que eran todo lo que controlaba el Papa, ¿no? Que antes era bastante grande, controlaba toda Roma, ¿no? El Vaticano, por supuesto, hoy en día, y toda Italia central. Estaba el sur de Italia, que era el reino de Nápoles, que en ese momento estaba controlado por Austria, el imperio austriaco. Y también estaba el norte de Italia, que estaba influenciado por el Papa y los franceses. Y también tenía algo de italiano y alemán. Entonces, el sentimiento nacionalista italiano, la idea era, ¿y por qué no nos unificamos como un solo país? Y así fue. Italia tuvo unas 3 guerras de independencia donde se intentaron independizar de los alemanes, ¿no? Los alemanes que vivían en el norte de Italia, y los austriacos principalmente, que eran los que ocupaban Nápoles al final, y también incluso contra los estados papales, ¿no? Que era entonces les dejaron el Vaticano, pero Roma fue tomada como capital del nuevo país Italia, el reino de Italia, porque Italia antes tenía rey. Y acto seguido, en 1871, lo mismo pasó con Alemania. Alemania era un país totalmente dividido, no como lo conocemos hoy. Y para decir verdad, era mucho más grande de lo que conocemos hoy. Estaba el reino de Prusia, ¿vale? Que era un reino bastante poderoso, que ya lo he mencionado antes, que conformaba una parte de Alemania. Luego estaba el reino de Austria, que también tenía una parte de lo que era la Confederación Germana, que esa era como la actual Alemania, ¿no? Y luego habían un montón de estados pequeñitos, Bavaria y principados, de todo, que conformaban el resto de Alemania. Pues, ¿qué pasó? Que el sentimiento nacionalista alemán hizo lo mismo que con Italia, ¿no?
la gente de Alemania dijo, ¿y por qué no nos unificamos en un solo país? Y así nació, se unificaron con Prusia, ¿no? Que era el reino más poderoso, y así se unificó el primer imperio alemán, lo que sería el segundo Reich, ¿no? El segundo imperio alemán. Entonces, así nació la Alemania que conocemos hoy, aunque era mucho más grande y con esta bandera más chula. Así que de repente llega la Primera Guerra Mundial y las causas de esta guerra son el mismo nacionalismo de la Revolución Francesa y de las ideas del liberalismo, porque aquí tenemos la bandera de este país que se llama Serbia. Una cosa, por ejemplo, que está, que World War One, ¿vale? Las siglas son en inglés, ¿vale? Es la Primera Guerra Mundial, que significa, para los que no sepáis. Entonces, esta es la bandera de Serbia. Y es que Serbia fue el principal causante de la Primera Guerra Mundial. Porque, ¿qué pasaba? Como lo he mencionado antes, Serbia tenía un sentimiento nacionalista muy, pero que muy fuerte. Y como ya lo dije, querían unificar a todas las gentes serbias en su país. Pero ¿qué pasaba? Que al norte de ellos estaba este país, este imperio, que ya lo mencioné, el imperio austrohúngaro. Y entonces lo que pasaba es que el imperio austrohúngaro, obviamente, no quería darle de sus tierras a Serbia. Entonces, un día, el archiduque Franz Ferdinand fue a Sarajevo, que era una ciudad de Bosnia que estaba al ladito de Serbia, ¿no? En un coche descapotable de esa época, sin techo, a pasear por ahí con su esposa. Y ese príncipe, pues era el heredero al trono austrohúngaro. Pues claro, nada más y nada menos que el gobierno serbio, es lo más posible, haya contratado a algunos asesinos para que lo mataran. Y efectivamente lo mataron. Entonces Austria-Hungría declara la guerra en Serbia, luego Rusia la declara Austria-Hungría, luego Alemania, bueno, y ahí empieza la Primera Guerra Mundial, que no la vamos a cubrir en este vídeo. Pero que el nacionalismo ha sido muy importante en la historia de muchos países. Por ejemplo, Armenia, este país al sur, en el Cáucaso, después de que Turquía la atacara y hiciera el genocidio armenio, fue el nacionalismo armenio que creó la identidad del país que hoy se llama Armenia. Y entonces el nacionalismo a mí me parece pues muy importante, pero que ha causado muchas, muchas muertes, porque también no solo ya cada pueblo quiere tener un estado, sino cada, por decirlo así, subpueblo, cada diferencia pequeña que puede tener un pueblo de otro va a querer independizarse. Entonces a mí me ha parecido muy chulo este tema. No sé qué pensáis vosotros, dejadlo en los comentarios si queréis. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Mi nombre es Nicolás Franklin. Dios los bendiga.